¿Estamos? ¿En Sí, vivo? estamos en vivo. Bueno, vamos a abrir una cerveza ya que estamos, ¿no? Mientras esperamos. Que todo Ah, el mundo se there's Steve. conecte. Hi, Steve. Está Steve también. Hello, guys. How's it going? Very good. Just finished the tasting. Perfect. All right. Bueno, ya, a ver, dice, ¿hay gente conectada? ¿No hay gente conectada? ¿Cómo Sí, es? hay Tenemos 200 personas conectadas ya. 210, se está subiendo. Sí. Son las 5:01. En un minutito más empezamos, ¿les parece? Dale. Bien. Bien. A ver. Bueno, me parece que podemos ir empezando, ¿les parece? Y ya se va a ir sumando la gente. Total, al principio es un poquito de la intro. Entonces, hoy el tema que vamos a ver está relacionado con la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, es decir, cómo hacer para elegir lúpulos, cómo mezclarlos, cómo combinarlos, qué problemas podemos tener y además usando productos avanzados de lúpulo, ¿no? Si querés pasar a la próxima. Ahí está. Entonces, la sesión de la semana pasada en la cual hablamos sobre el lúpulo en tierras hispanohablantes ya está en el canal de YouTube, así que el que se la perdió está disponible para mirarla cuando quiera, está en la nube. Y hoy vamos a hablar de la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, la que viene interacción entre lúpulo y levadura. Pero vamos ya a la siguiente y empezamos a hablar del contenido, de qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero vamos a dividir, a buscar una manera práctica para dividir los lúpulos en grupos, por perfiles y por uso. Vamos a hablar de qué pasa en la época de la cosecha, cómo se seleccionan los lúpulos, qué es lo que pasa normalmente en Yakima o en Alemania también, en este momento, pero específicamente en Yakima, donde está casi un peregrinaje. Vamos a hablar cómo reemplazar o sustituir un lúpulo por otro, qué estrategias podemos tener. ¿Qué maneras hay o qué maneras no hay, tal vez más, de compensar el aporte aromático entre lotes, como ajustar los dry hops? Combinaciones de lúpulos, blends de lúpulos y productos avanzados. ¿Son una opción o no son una opción para las cervecerías artesanales o nuestra industria craft, ¿no? Seguimos. No, ahí está. Bueno, Hofsteiner es una empresa mundial del lúpulo desde 1845. Tenemos operaciones y plantas en Europa, las Américas, Asia y Australia. Y tenemos clientes cerveceros en todo el mundo. Hacemos una cosa, hops, solo lúpulo. No hacemos cebada, ni malta, ni mangueras, ni corcholates, solo hops. Somos granjeros, uno de los granjeros más grandes del mundo. Además, compramos lúpulo en flor de los otros granjeros. Procesamos lúpulo en flor hasta pellets y extractos y todos los productos de lúpulo especiales por cerveceros pequeños y también cerveceros grandes. Y somos su socio en el lúpulo. Próximo. Bien, bueno, de Birratecnia, bueno, primero yo soy Mati, originalmente ingeniero, sigo siendo ingeniero, pero ahora más cervecero. Tengo experiencia en Asia y Oceanía, donde trabajé para el grupo Asahi y las distintas cervecerías artesanales que fueron parte o fueron empezando a formar parte de ese grupo. Y hace 2 años y monedas, 2 años y medio, ya casi 3, volví a Argentina para abrir Dos Dingos. Hace 6 meses abrimos también un brewpub en Uruguay, así que
soy el cervecero, el head brewer de esas cervecerías, además de formar parte del proyecto de Birratecnia. Bueno, yo soy Leandro, informático devenido cervecero. Tengo una maestría de Heriot Watt en Brewing y Distilling de Escocia. Trabajé en un par de empresas, un par de cervecerías en Francia, y después volví a Argentina a armar Placebo hace un poco más de 1 año y medio. Bueno, y Birratecnia es una plataforma conjunta que tenemos con Matías y que ahora Hopsteiner nos está dando esta posibilidad. Básicamente todo pareció como un podcast, pero después empezamos a hacer cosas de investigación y desarrollo, consultoría y cursos. Y bueno, como decía Mati al principio, para los que se conectaron tarde, la versión anterior de la charla anterior de Sesiones Lupuladas está en nuestro canal de YouTube, por si la quieren ir a ver y ver un poco de lo que estuvimos hablando. Bueno, los invitados de hoy son Steve González de Stone Brewing. Steve González tiene una maestría en Ciencia de Elaboración de Cerveza y Destilación y ha estado elaborando cerveza profesionalmente desde 1995. Steve ha trabajado en puestos de ingeniería, producción, calidad y desarrollo de productos en cervecerías y destilerías, y no solo eso, sino que también en bodegas en California y Europa. Y bueno, ahora está elaborando cervezas para Stone Brewing desde hace 8 años. Y además lo tenemos a Jay, que hizo un poco la introducción de Hopsteiner. Jay es el representante de ventas de Hopsteiner para cervecerías artesanales de Arizona, California, Hawái, México, Nevada y Nuevo México. Antes de su carrera en Hopsteiner, trabajó como cervecero artesanal en California, México y Perú. Estudió Ciencia de Elaboración de Cerveza en la Universidad de California, Davis, a donde vive. Así que bueno, bienvenidos a los dos. Bueno, antes de arrancar ya con el tema de hoy, lo que sí les quiero comentar a todos es que abajo hay un botoncito de Q&A, preguntas y respuestas. A medida que tengan alguna duda, esperemos que sea relacionada con el tema, no vamos a responder dudas hoy sobre cosas que no están relacionadas con lo que estamos hablando hoy, las vamos a ir respondiendo. De verdad tenemos panelistas que están también respondiendo las preguntas online, pero además vamos a seleccionar algunas de estas preguntas para responderlas en vivo al final de la sesión. Así que, con esto dicho, empezamos a hablar de una buena manera de agrupar aromas y sabores, ¿no? Que están en nuestros lúpulos. Por ejemplo, en este caso, Hopsteiner desarrolló este abanico de aromas y sabores que divide como en macro categorías, y la idea es darle intensidad de qué aroma y qué sabor tienen esos lúpulos para cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de frutal tenemos distintos descriptores. Podemos tener descriptores como maracuyá o fruta de la pasión, frutos rojos, melón rocío de miel, damasco o frutas de carozo, banana, pera. En cítrico podemos tener descriptores distintos que son cítricos, como pomelo, mandarina, naranja, limón. Y la idea es, cuando uno empieza a hacer el assessment o la categorización de estos lúpulos, empezar a básicamente decir qué intensidad dentro de cada una de estas categorías tiene en los lúpulos que estamos viendo. Pasamos a la próxima, Leon, por favor. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos ver qué lúpulos caen en su gran mayoría o representan en gran mayoría cada una de estas categorías de aromas y sabores, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de, por ejemplo, los lúpulos frutales, podemos tener, por ejemplo, de los lúpulos de Hopsteiner, podemos tener el lúpulo Calypso, el Lotus, el Harold Tower Blanc, el Huell Melon, Polaris, etcétera, etcétera. Y así en cada una de las categorías. Entonces, de esta manera nos permite agrupar muchos lúpulos en como macro categorías de sabores y aromas. Ahora, si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver también que por más que tengamos lúpulos dentro de la misma categoría, no significa que estos lúpulos sean
iguales o que puedan ser siempre reemplazables el uno por el otro. Por ejemplo, podemos tener dentro de una categoría dos lúpulos que son frutales o cítricos, por ejemplo, pero como el mandarina y el lemon drop, y tal vez el mandarina tiene aromas, bueno, como lo dice el nombre, a mandarina en particular o a pomelo, y en cambio el lemon drop tiene un carácter más fuerte a limón y a menta. Entonces, esto sería, dentro de las subcategorías que tenemos, vamos a tener ciertos descriptores que están dentro de esas categorías y cada lúpulo puede o no tener algunos de estos descriptores. Esto, más adelante en la presentación, vamos a ver que nos puede ayudar en lo que es sustitución. Entonces, vamos a ver en la próxima slide, Jay nos va a hablar un poquito en qué sucede en estos momentos de la selección de lúpulo en Yakima. Bueno, aquí estoy de nuevo. Cada año los cerveceros llegan a Yakima para hacer su selección de sus lotes de lúpulo, y si eres un cervecero y esa es una parte de su vida, la parte romántica del lúpulo, que puedes ir y ver los campos y hablar con los granjeros, y además es una pachanga por todos los cerveceros anual. Y cuando haces la selección, lo haces en una habitación tranquila, sin mucho ruido y con luz bien, y puedes probar los lúpulos con sus 5 sentidos, y cuando estás en Yakima puedes ver mucho más aparte de los pruebas de lotes de lúpulo. El próximo, por favor. Puedes ver los campos, y en Yakima es alrededor 40% del lúpulo del mundo está cultivada en Yakima, y la escala es muy grande. Hay campos y campos y campos, y además es un lugar muy, muy hermoso. Próximo. Puedes caminar y ver cada campo y ver y hablar con los granjeros y cuál es normal, cuál es extraño de cada año, si hay muchas plagas, si hay tormentas o lo que sea, y tener una idea qué tal este año, si los aromas van a ser altas y altas bajas o el otro, y puedes hablar cómo hay esta cosecha. Próximo. Y además puedes caminar por los campos y tomar conos frescos que están con 70-80% agua y son mucho más húmedos que lúpulo en flor seca. Y puedes abrir cada hoja, cada coño, y ver qué tal la lupulina dentro. Próximo. Puedes ver los cosechadores y el camino a procesamiento y ver qué tal todo el proceso. Próximo. Y dentro de las plantas de procesamiento puedes ver las máquinas de limpieza y los secadores. Próximo. Y puedes hacer su selección. Y eso es con sus 5 sentidos. Primero tomar el lúpulo si es húmedo o seca o con colores malos como café, o si es bien verde, y luego frotar y calentar el lúpulo en flor y a ver los aceites y oler los aceites esenciales y a ver cuáles las características que se gusta que son normal por su cervecería, por cada variedad. Próximo. Ok. Bueno, entonces básicamente Jay nos contó un poco de la técnica de Robert Smith, que es básicamente, como decía, consiste en romper un poco las glándulas del lúpulo y ver qué aromas sacamos, pero no siempre esto se corresponde a lo que después vamos a obtener en la cerveza. Entonces acá lo tenemos a Steve de Stone, que nos va a contar un poco su experiencia de cómo ellos están evaluando y seleccionando lúpulos para ajustar sus recetas.
Okay, so I will be speaking in English and Leandro will translate. Sí. Steve va a estar hablando en inglés y yo voy a ir haciendo la traducción. So at Stone, we purchase a tremendous amount of hops. We buy all manner of hops. We use a lot of hops. Typical dosage rates are not uncommon to be 1 kilo per hectoliter, sometimes more, sometimes a little bit less, but always beers with a lot of hops. So it's very important that we evaluate with all the tools that we have. Steve lo que nos está contando es que, bueno, Stone hace un fuerte foco en los lúpulos, en las cervezas lupuladas. Ellos compran muchísimos lúpulos por año, y entonces la calidad del lúpulo y poder ver cómo aprovecharlos es súper importante para ellos. Y para que se den una idea, la mayoría de sus cervezas andan en 1 kilo de lúpulo por hectolitro. So what we find is rubs are an amazing way to evaluate the hops. Inspection is an amazing way to evaluate the hops. But also the quality of the hops, especially experimental varieties like 4337 from New Zealand, is it's very important that we evaluate these in beer as much as we can. So we use this very low technology method that you see in the middle picture here. Bueno, Steve lo que está contando es que si bien el método de Rub and Sniff y la inspección de los lúpulos en sí mismo te ayuda a determinar la calidad del lúpulo, con eso no alcanza para saber cómo se va a comportar en la cerveza, y menos cuando estamos hablando de lúpulos experimentales que por ahí uno conoce menos, se está menos familiarizado con los mismos. Entonces contaba el caso de un ejemplo de un lúpulo australiano nuevo que están evaluando, y entonces para eso emplean el método que ven en la imagen en el medio, que es bastante bajo de tecnología, o sea que es bastante fácil de replicar en otras cervecerías. Most importantly, many breweries like Haas, they have experimental breweries where you can taste beers made with these hops. But actually evaluating it in your beer with your procedures is very important. So the base beers that Haas uses to make these beers are very different from the ones that Stone produces. So for us to take our beer and really see what these hops do in our beer is a critical step for us. Claro, dice, muchos de los productores de lúpulos tienen sus cervecerías experimentales donde se puede probar cervezas hechas con lúpulos experimentales para aprender un poco cómo se comportan, pero es que eso no necesariamente se refleja en cómo se van a comportar en su cerveza, en su mosto. Entonces para ellos es muy importante hacer estas pruebas con sus mostos, con sus cervezas. So some of the ways we've used this method, we actually buy a tremendous amount of Centennial hops, and we actually evaluated Centennial hops using this method, and we had 4 contracts at the time. And we actually determined that one of our producers was the only one that we would dry hop our beers with, and that the others were suitable for whirlpool hopping, late flavor hopping. But only one was the most suitable for aroma. So although the technique is very low technology, it is very, very useful for making decisions that involve literally millions of dollars. Claro, dice, bueno, por ejemplo, contando una experiencia práctica para la cual usaron este método, es que ellos tenían 4 contratos distintos de Centennial, y de esos 4, uno solo es el que eligieron para utilizar como que les parecía que les aportaba lo que estaban buscando para utilizarlo en dry hop, y que los otros contratos, o sea, lo que venía a través de los otros contratos, preferían usarlo como un late hop, o sea, una adición tardía o una adición en whirlpool. Entonces, dice que si bien esto es una técnica de bastante poca tecnología, no muy tecnológica, es muy importante la información que te brinda, y te brinda información muy importante cuando estás arriesgando millones de dólares tanto en la compra de lúpulos como en las ventas de cervezas. We also recently used this technique to evaluate some mosaic hops. We were
we were having some issue. We actually selected some mosaic hops. Oh, perfect for our process. And we found later in our process that when we made a single hop IPA with these, there was a little bit too much garlic and onion. The customers loved it. We didn't catch it before because the other beer that we were making with those hops was half and half blend with Citra, and at the 50% rate, no problem. However, using it at the higher rate, big problem. So working with the supplier, we were able to replace those hops with another batch and very quickly implemented this method to evaluate. And we found something we liked working with the supplier. So very powerful tool with very little investment. Bueno, cuenta otro caso de uso donde tenían dos lotes diferentes tenían un lote de Mosaic que cuando hacían una cerveza donde lo usaban mitad y mitad con un blend de Citra para el dry hop, les daba una cerveza que les gustaba y estaba todo bien, pero cuando fueron a hacer una cerveza single hop, o sea, solamente lupulada con una variedad, con esta lote de Mosaic, se dieron cuenta que les daba una pequeña nota a ajo y cebolla que no los convencía. Si bien los clientes estaban contentos con la cerveza, ellos querían un poquito más, entonces trabajaron con el proveedor de lúpulo para cambiar ese lote, buscando otro lote que, si bien ellos lo habían seleccionado, habían hecho el Robert Sniff, no, en su momento no les había convencido, pero en la cerveza no era lo que ellos buscaban. Y entonces rápidamente hicieron ensayos de esta manera y pudieron determinar qué otro lote nuevo les daba el perfil que efectivamente estaban buscando. Entonces hace mucho hincapié en que, si bien es una tecnología una cosa bastante simple y fácil de implementar, da mucha información y es muy poderosa como herramienta. The other really powerful use of this tool, and we're going to talk about substitution a little bit later, but we make a very famous beer called Enjoy By IPA. And Enjoy By originally was one brew. It was only one, and it was about 140 hectoliters, 12 hops. They were hops that we just had a little bit of extra hop left over. This was in 2012. And Greg Cook, our founder, tasted this beer. Greg has an amazing mind. He's very good at seeing vision 10 years in the future. And he saw tremendous potential for that beer. So we didn't think we would be able to get enough Nelson Sauvin hops for that. So one of the first things I experimented with was when I joined Stone was I did 5 beers that tried to substitute for Nelson Sauvin. I proved that we were unsuccessful in doing that. Nelson is very, very important part of the flavor profile for that beer. And so we ended up buying a lot more Nelson. We called in some favors from our suppliers. Bueno, básicamente lo que está contando es que dice, si bien vamos a hablar de sustitución de lúpulos un poco más adelante, otra vez donde este tipo de técnicas le fueron útil fue cuando ellos habían hecho hacía un tiempo una cerveza que se llamaba Enjoy By, que habían hecho 140 hectolitros en su momento, tenía 12 variedades de lúpulos distintos, había sido una cerveza desarrollada por el founder, por Greg Cook, que según él tiene una muy buena visión de hacia dónde va a ir el mercado a futuro, y decía que esta era una cerveza que iba a ser bien aceptada en un tiempo, y entonces, pero tenía un componente muy grande de Nelson Sauvin. Entonces cuando él llegó a Stone, parte de lo que hizo fue intentar ver cómo replicar ese perfil sin tener Nelson Sauvin, porque no tenían suficiente para poder seguir haciendo esta cerveza. Y bueno, después de varios intentos se dio cuenta que al Nelson Sauvin no lo podían reemplazar con otra cosa, es así de único, y entonces bueno, tuvieron que usar su poder de compra y demandar algunos favores de sus proveedores de lúpulo. So here you see the sensory sheet that we use, and I just put the red marks in the middle so that you can see the green more clearly, where the halfway point is on the graph. And this is a very powerful visual tool. Everyone uses this tool.
And I switched from a 5-point scale to a 7-point scale. 5-point scales are in sensory, I think, are not so good. People are very reluctant to mark things 4s, 5s, 1s, and 2s, so everything ends up being 3 on a 5-point scale too often. But 7 points, I do recommend a 0 to 7 scale or a 1 to 9 scale, something that takes people out of their familiarity with the rating system on Amazon. It's inferior, in my opinion. Bueno, acá nos cuenta de mucho de lo que ellos hacen para evaluar esto es con los análisis sensoriales, es graficar con los gráficos de araña, como el que ven ahí, a donde él simplemente puso la línea de 2,5, la línea roja, el círculo rojo de 2,5, para tener la referencia de dónde está la mitad de la escala, para poder interpretar más fácilmente el perfil en verde que se ve de un lúpulo como ejemplo, y que a él dice que lo que le gusta es usar por lo menos una escala de 1 a 7 y en su defecto de 1 a 9, porque dice que en ensayos sensoriales, cuando se usa una escala de 1 a 5, lo que termina sucediendo es que la gente es un poco reacia a marcarlo con 1 o con 2, y también con 4 o 5, por cuestiones de que son los polos de la escala, y entonces dice que muchas veces muchas cosas terminan marcadas como 3 por defecto y no por que realmente es lo que la persona siente que refleja lo que está sensorialmente percibiendo. Entonces que él recomienda usar una escala un poco más abierta. Y bueno, que esto nuevamente es una herramienta súper valiosa. The last point I'll make about this, because I've taken a great deal of time, I think this becomes a very powerful tool for us as well to share with suppliers. When someone is investing a lot of money in a new hop variety, and certainly I think Jay can speak to this as well, it becomes a very useful tool to give the supplier. And again, it's a different Haas and Steiner and all these breweries. They have experimental breweries, but they don't necessarily use the hops the same way that Stone does. So to share this data with something that for us is a very intense IPA, even if the results are not good in terms of maybe there's far too much pine and that is imbalanced with the floral or stone fruit, that can help actually the supplier make a decision on what types of beer to use. And my apologies to Jay for giving so many shout outs to Haas. I didn't mean to do that. My apologies. We share a lot of data with our suppliers, including Steiner, and we certainly buy from everybody, and we're always very excited to get new experimental hops that we can use this method to evaluate. Dice, bueno, que lo que él dice que esto es muy importante también compartir esta información con los proveedores, sobre todo cuando uno está a la escala de Stone, donde quizás está más involucrado en la puesta en mercado de una nueva variedad, porque nada, poner una nueva variedad en el mercado consume un montón de dinero de los productores, entonces es importante compartirles esta información, porque dice que si bien, de nuevo, hace hincapié en el hecho de que si bien los grandes productores de lúpulo tienen sus cervecerías experimentales para hacer sus lotes experimentales de cerveza con los nuevos lúpulos, por ahí no es la misma manera en que lo usan, o en la misma cantidad, y entonces dice que aunque el feedback sea malo, es importante para el proveedor saber, para poder trabajar en conjunto, para poder obtener variedades que lleguen a lo que efectivamente Stone o las cervecerías están buscando, y que haya esa interacción entre proveedor y usuario, digamos. Bueno, sí, siguiendo con eso, en línea de ese mismo comentario, o sea, está muy bueno y me parece que es algo que como cerveceros tenemos que acostumbrarnos a dar feedback. O sea, el feedback a nuestros proveedores es lo que hace a nuestros proveedores entender lo que nos gusta a nosotros y lo que no nos gusta, que es tan igual de válido, y que hace que a la larga vayamos mejorando todos como industria, teniendo algo mejor. Así que me parece excelente el consejo de Steve de seguir dando ese feedback a nuestros proveedores y seguir de esa manera empujando a que
a que se vayan desarrollando y que sigan mejorando en función de lo que nosotros necesitamos como herramientas como cerveceros. Pero bueno, entrando en el tema de sustitución de lúpulos, o sea, nuestro trabajo es básicamente solucionar problemas, porque si no, lo que hacemos podría ser hecho por una computadora, y uno de esos problemas súper importantes y que a veces es difícil de solucionar es, nos quedamos sin lúpulo. ¿Qué hacemos? Esto puede pasar por varias cosas. Puede ser que la cosecha de lúpulo haya sido menor a la esperada, por lo tanto nuestro contrato que teníamos no pueda ser provisto, o si no teníamos contrato y la cosecha fue mala y compramos en spot o a lo que hay disponible, también puede llegar a pasar. Lo primero que se cumple para las empresas productoras son los contratos. Entonces, si nosotros tenemos spot y fue una mala cosecha porque hubo malas condiciones climáticas y se produjeron menos kilos o menos toneladas, no hay lúpulo. Otra puede ser, lanzamos una nueva cerveza, esa nueva cerveza tuvo mucho mejor recepción que lo esperado, que es algo muy, muy bueno que pase, pero puede llegar a traer un problema. A nosotros, bueno, yo cuando trabajaba en Australia me ha pasado de golpe no tener, lanzamos una cerveza y se vende el doble o el triple del pronóstico de ventas y no teníamos suficiente Nelson también o Galaxy o el lúpulo que sea que usábamos en contrato para poder fabricar el volumen que queríamos. Entonces, ¿qué hacemos o cuáles son los approaches o el enfoque o la manera de buscarle una solución a este problema? Desde mi punto de vista, o sea, en mi experiencia, uno puede ir por un lado, por las sugerencias del productor. Por ejemplo, acá vemos en estos ejemplos que hay en pantalla ahora, por ejemplo, del Hallertauer y el Nelson, los dos son recomendados como sustitutos uno de otro por el productor. Ese es un enfoque y es algo que vamos a hacer. Eso tiene que ver con que tal vez algunos de los descriptores que hay ahí coincidan con lo que nosotros queremos. Eso no siempre funciona así, no es que la cerveza no es, o sea, especialmente la parte organoléptica de la cerveza, A más B no siempre es igual a C. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso como simplemente lo que es una sugerencia y un lugar para empezar. Por otro lado, una manera que yo enfoco esto, o sea, como una forma de solución que yo enfoco cuando tengo que reemplazar un lúpulo, porque no tengo, es en pensar en qué bloques de sabores tienen los lúpulos y lo que queremos comunicar con esa cerveza. Es decir, si no podemos conseguir más de ese lúpulo, y ese lúpulo es un lúpulo que no conseguimos una solución exacta, bueno, empezar a ver qué es lo que queremos lograr con esa cerveza, qué idea queremos transmitir, qué sabores, queremos ir por lo cítrico y lo que nos falta es algo que nos empuje el cítrico. Bueno, tal vez lo que tenemos que lograr es buscar un blend o una combinación de lúpulos que nos den distintos niveles de sabor o distintos bloques de sabor que nos ayuden a compensar. Tal vez no va a ser lo mismo que el anterior, pero va a estar por ahí. Por otro lado, si es que no es que no tenemos, sino que lo que tenemos tenemos la mitad de la cantidad de lúpulo de lo que necesitamos, del lúpulo, por ejemplo, que nos está faltando, es decir, usamos un 50% de ese lúpulo por todo el resto del año que hay disponible, y buscamos cómo blendearlo con una o dos o tres otras variedades que ayuden a empujar ese lúpulo y hacerlo brillar en las cantidades para el perfil que uno quiere empujar. Ahí es donde un método como el que propuso Steve, que usa Stone para la prueba en dry hop, nos puede llegar a servir a encontrar cuál es esa combinación. Pero bueno, yendo a Steve de vuelta, Steve, ustedes cómo hacen el approach a una sustitución de lúpulo, cómo es el enfoque de Stone o el tuyo personal cuando de golpe no tienen el lúpulo que necesitan o la cantidad suficiente de lúpulo que necesitan para una cerveza. I think I understood most of the question. Can you repeat that one more time in English, please? What is the Stone's approach to substituting or
supplementing hops in case in a specific year you don't have enough hops, or you can't get enough of the hop that you have on one of your standard beers. Thank you. We're fortunate. We put a lot of work into pre-selling all our beer, meaning we go to all of our distributors and ask how much they want of a particular beer. We have samples for them. So we don't usually run into the problem of not having enough hops, but it does happen. And I would say we do more work with substituting certain years. So as if we buy too much, say we're still using a hop that was harvested in 2016 and 2019, we need to reevaluate and find a way to blend new material in. But yes, maybe I should stop and wait for translation on that one. Bueno, lo que nos está contando Steve es que ellos son afortunados en que su equipo de venta normalmente hace un muy buen trabajo con los distribuidores y normalmente tienen un buen pronóstico de ventas, por lo que normalmente no es un problema, pero puede llegar a pasar tanto que se pueden quedar sin algún lúpulo y tienen que hacer una sustitución en un año, o si en ese particular año compran demasiado de un lúpulo, compraron de más de algún lúpulo y tienen que de a poquito empezar a blendearlo con algún material nuevo o a mezclarlo con algún material nuevo. Go ahead. So I think most of our substitutions are usually partial substitutions, meaning that if we're looking at a possible shortage and we need to extend the life of that hop out, we will look for a similar flavor profile. And again, this is where our in-house sensory tool becomes very, very powerful. The one we got very close to making a substitution on was an amazing hop from New Zealand called Rawaka. Oh, very good. In Enjoy By, we ended up not having to make that substitution, but I think that beer is at about 12,000 hectoliters a year production, which is a big number for Evenstone. But yeah, we tend to look at the sensory data and a lot of spreadsheets and hypothetical information. What does the scenario look like if we reduce the use of this hop from 70% to 60% of the blend, and then substitute with something? Okay, let's find something that we've evaluated in the past, and then we put together a pilot brew of that beer. So typically a 5 hectoliter pilot brew. Bueno, lo que dice es que ellos, que la mayoría, por suerte también, la mayoría de las sustituciones son parciales, es decir, que buscan por un perfil similar cuando les queda poco. No es que hacen una sustitución total, no es que se quedaron sin, dado la planificación que tienen, sino que, por ejemplo, si una cosecha no fue tan buena, normalmente lo que tienen que hacer es cortar un poco y tal vez de un 70% de uso de ese lúpulo, bajan a un 60 o un 50, pero el ajuste no es tan grande. De cualquier manera, esto les pasa y tienen un proceso, ¿no? Por ejemplo, el último que se acuerda es cuando les pasó con el Riwaka, un lúpulo muy bueno neozelandés, que llegaron a hacer una sustitución parecida, y es un lúpulo que se usa en la misma cerveza que nombró antes, la Enjoy By, o Disfrute antes de, y que es una cerveza que hacen. How many hectoliters did you say, Steve? 12,000. 12,000. 12,000 hectolitros por año, o sea, un volumen interesante. Y lograron, lo que lograron hacer buscando
datos sensoriales en función de todo este programa y de la misma manera de la que hacen la prueba de variedades, cuáles son los lúpulos que tenían descriptores parecidos, y haciendo pruebas en su planta piloto, que es de 5 hectolitros, lograron o logran llegar a desarrollar algo parecido. Pero sí es función de muchas pruebas y de muchos datos que van juntando, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, Leon. Sí, estaba en eso. Bueno, entonces, un poco retomando el tema esto de una de las cosas que queríamos comentar en esta charla, porque vemos que es una técnica muy común, es la idea de intentar compensar el aporte aromático de una variedad en base al contenido total de aceites. Es decir, cuando hacemos una sustitución, no porque buscamos cambiar una variedad por otra, sino porque cambiamos de lote o de cosecha, lo que hacen muchos es agarrar y directamente decir, bueno, este año tenía tal porcentaje de aceites, o este lote tenía tal porcentaje de aceites, este lote nuevo, esta cosecha nueva tiene tal otro, voy a utilizar eso como valor para compensar. Similar a como uno haría con los alfa-ácidos, diciendo, bueno, tengo tal utilización, tanto alfa-ácidos, de este otro tengo tanto, tengo que cambiar el dosaje de esta determinada manera. Lo que sabemos por varios estudios, entre ellos uno muy extensivo del laboratorio de Shellhammer en OSU, es que el aceite, el contenido total de aceites no es un buen predictor de la intensidad aromática. Acá lo tenemos hecho con lúpulos Cascade, y básicamente lo que vemos es que todos los puntitos son distintos lotes, y vamos teniendo distintas cantidades de aceites, y vamos teniendo distinta puntuación de aroma, de la intensidad aromática, o sea, el overall hop aroma, que es más que nada una medida de intensidad, no de qué descriptor en particular. Y como vemos, hay un montón de cosas que no siguen la línea, están por arriba, están bastante por abajo, entonces no necesariamente podemos usar esto como un método para predecir cuán bueno es un lote sobre otro. Lo mismo, si un proveedor nos ofrece 2 lotes diferentes, no necesariamente agarrar el que tenga mayor contenido total de aceites va a hacer que consigamos un mejor lote de lúpulo que otro. Es un parámetro importante, pero no nos da la guía perfecta. Siguiendo con este tema, hay varios trabajos más que han hecho en este grupo de investigación, y lo que encontraron es que sí hay mejores correlaciones cuando se compara, por ejemplo, algún compuesto que ellos definen como un marcador, por ejemplo, que en el caso de Centennial encontraron que era el betapineno, en el caso de Cascade encontraron que era el geraniol, y que tomando uno o más de estos compuestos marcadores, sí encontraron que se puede establecer una mucha mejor relación entre alguna característica, por ejemplo, cítrico, o la intensidad aromática que va a tener el lúpulo, versus cómo se representa en la cerveza. Entonces, si uno conociese esta información para la variedad que está jugando, es decir, cuáles son los compuestos marcadores que nos permiten, que definen de alguna manera la variedad, y podemos comparar entre 2 lotes, sí por ahí nos podría ayudar a hacer una mejor selección. Pero hoy por hoy todavía esa información es algo que los lupuleros, las grandes lupuleras, están recién empezando a investigar. Pero sí vale la pena saber que hay cosas que son mejores predictores que los aceites totales, y que los aceites totales no sirven. O sea, o no son la respuesta perfecta a eso. Bueno. Siguiendo con esto que hablábamos sobre el blending de lúpulos ahora, digamos, poniendo un cambio un poco a la presentación, vamos a empezar a hablar de lo que es blends de lúpulos. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta es que acá tenemos una pale ale base, con un dry hop total de 3 gramos litros. Esto es una experiencia de Hopsteiner del 2014, o sea, ya tiene unos años, y básicamente hicieron 3 cervezas, una que era un single hop de 3 gramos litro con una de las variedades, con cada una de las variedades, y otra que era un blend 50-50, y en el tercer caso era un blend de 1/3 de cada uno. Y básicamente lo que vemos es que en el caso de la izquierda
hay una sinergia donde la suma de, digamos, el blend es más intenso en el componente cítrico y frutal que cualquiera de las dos variedades que componen el blend, y que después en el resto de los atributos se mantiene más o menos bastante parecido, es apenas menos herbal y un poquito menos especiado, pero mantiene el mismo perfil. Pero esto no siempre es el caso. En el gráfico del medio vemos que el blend de alguna manera logra que haya un cierto antagonismo, se tapan y perdemos en gran medida lo que es cítrico y frutal, es decir, debería estar a lo sumo a la mitad, si estamos hablando de que tenemos la mitad de una de esas variedades en el blend, y está bastante más bajo, entonces no sabemos bien cómo se va a comportar, o sea, estamos mezclando dos y no se representa ni el gráfico de uno ni el gráfico del otro, y en el caso de la tercera variedad, lo que vemos, el tercer ensayo, es que es menor en casi todos los componentes que cualquiera de los lúpulos por sí mismo. Y los lúpulos por sí mismos, dentro de todo, eran relativamente parecidos. Los tres tenían un eje frutal, y sin embargo el blend es más bajo que el eje frutal de cada uno de los tres. Con el cítrico, digamos, el Lemon Drop era muy cítrico, el Cascade era bastante menos, el Calypso era bastante menos, y cayó ahí más o menos en el medio el blend, con lo cual un poco lo podíamos pensar que venía por ese lado, pero como vemos no es lineal, no es trivial de darse cuenta o intuir cómo se va a dar un blend a partir de del perfil de cada uno de los lúpulos. Bueno, y para esto ahora Jay nos va a comentar un poco lo que son los lúpulos, los blend de lúpulos del productor. Sí, este año hicimos un blend, se llama Trident, que es un blend de Calypso, Bravo y Comet. Y en los tiempos que no hay suficiente citra o los precios de citra están muy altos, este blend se sirve muy bien como un substituto de citra, o puede ser su propio lúpulo por producción. Y cada año podemos hacer un cambio de mezcla por año por los cambios de cosecha, que podemos tener la misma impacto de aroma por cada año, y por eso no necesitas hacer cambios de su receta, puedes hacer las mismas ediciones por cada año, y podemos hacer diferentes mezclas de diferentes regiones o lotes o lo que sea por hacer la misma consistencia. Y creo que este año la mezcla era 60% Calypso y 30% o 30% de Bravo y lo demás de Comet. Lo interesante de esto, Jay, es que año a año no hay muchas variaciones, es decir, que no hay que va a haber que cambiar la cantidad que se agrega en amargor o en dry hop, porque lo interesante de los blends de productor es que vienen estandarizados en niveles de alfa, en niveles aromáticos, entonces nosotros como cerveceros no tenemos que cambiar tanto lo que usamos en una cerveza en función de una cosecha o de un lote o de lo que sea que venga distinto, ¿no? Sí, cada año es un poco diferente, pero cada año la cerveza debe ser igual. Entonces, este es como una herramienta que pueden usar cada cervecero para hacer mejor consistencia con menos cambios. Especialmente a mí para las cervezas de línea me parece una muy buena herramienta utilizar, ¿no? Cuando uno lo que quiere es siempre tener el mismo perfil, la verdad que los blends me parece, los blends ya prehechos, una buena solución sin tener que pensar mucho. Ojalá empiecen a haber más blends en un futuro, porque para los cerveceros es una muy buena solución. Ustedes como productores pueden acceder a tantos lotes distintos, a tantos orígenes distintos y compensar para que el producto final en uso tenga el mismo impacto en la cerveza.
Bueno, además es solo una cosa para comprar, no es 3 cosas o 5 cosas y no tienes que tener un inventario de 5 o 6 otros lúpulos, simplemente puedes hacer una compra. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que son los productos avanzados del lúpulo. No voy a entrar en detalle de este diagrama, se los dejo como tarea un poco mirarlo y entenderlo, pero sí vamos a hablar de que, digamos, uno a partir del lúpulo en flor, tenemos todo el lado más hacia la derecha, donde se desprenden los pellets tipo 90, que son los pellets que usamos la mayoría de los cerveceros. Después tenemos algunos productos derivados, como los pellets estabilizados y los pellets preisomerizados, cuyo objetivo es básicamente buscar una mejora de rendimiento del amargor. Y por otro lado, interesante, tenemos lo que es la lupulina en polvo, que básicamente se hace separando a muy, muy, muy baja temperatura, a más o menos menos 30 grados, las glándulas del lúpulo de la materia vegetal, y obtenemos básicamente, por un lado, muy poca materia vegetal mezclado con las glándulas de lupulina del lúpulo, y por otro lado toda la materia vegetal. De eso podemos hacer lo que Hofsteiner llama los pellets de lupulina, y si se le agrega de nuevo un poco de material vegetal, aparecen los pellets T45. Por otro lado, digamos, por el lado izquierdo del gráfico, lo que vamos a ver es que tenemos lo que son los extractos. Para los extractos tenemos básicamente dos grandes formas de hacer extracto, que son el extracto con CO2 supercrítico o el extracto con etanol. Después del extracto con CO2 supercrítico, que es el más común, tenemos distintos derivados de productos, ya sean los productos preisomerizados, nuevamente buscando una mejora en cómo se comportan en olla para largar amargor principalmente, o únicamente. Y después tenemos otros productos como el hop flow, cuyo objetivo es, buscando la remoción de los beta ácidos del extracto, lo que hacemos es que el producto fluya, de ahí el término hop flow, y entonces sea mucho más fácil de dosificar. Ahora ese producto lo vamos a charlar en un poquito más detalle. Y bueno, y también tenemos el alpha extract, donde sacamos también lo que son los aceites esenciales, o sea, solo nos quedamos con lo que es alfa. Después, por otro lado, tenemos todo lo que son los extractos isomerizados, donde tenemos todos los extractos que son estables a la luz, es decir, que lo podríamos envasar en una botella transparente y no sufrir el típico skunk o el golpe de luz, o lo que se llama golpe de luz. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los aroma extracts, que es cuando nos quedamos solamente con la parte de aceites y beta-ácidos. Y después de eso también podemos hacer, ya sea por ese camino, directamente del lúpulo en flor o de los pellets, podemos hacer los aceites de lúpulo, donde ahí lo único que tenemos es el aceite, y Hofsteiner ofrece 3 tipos distintos que vamos a comentar un poquitito en más detalle. Una cosa importante a decir en todo esto es que estos productos no están solamente enfocados en la industria macro, sino también sirven para las cerveceras artesanales de distintos tamaños, y algunos productos pueden o no encontrar su uso en las cervecerías artesanales, las cervecerías craft, pero muchos sí están enfocados para que cervecerías pequeñas los usemos. Entonces está bueno un poco entender qué se viene, y son todos productos naturales derivados del lúpulo. Lo único que hay son tratamientos con nada que permanece en el lúpulo. Digamos, hacemos el extracto con dióxido de carbono supercrítico, que después se volatiliza, que también dióxido de carbono agregamos al carbonatar la cerveza, lo enfriamos, lo calentamos, agregamos alguna sal para isomerizar, cosa que también hacemos con el ajuste de sales en el agua, no para la misma razón, pero también agregamos ese tipo de cosas, con lo cual acá no hay nada no natural, no estamos haciendo ningún tipo de tratamiento no natural. Es una cosa que creo que vale la pena saber. Y bueno, empezando por los primeros, los extractos de CO2 supercrítico y también el hop flow,
Bueno, el extracto de CO supercrítico se usa hace mucho tiempo en lo que es la cervecería industrial. Y por mucho tiempo estuvo del lado de vista de la industria artesanal medio mal visto, pero hace unos años empezó a haber alguna tendencia de algunas cervecerías empezando a usarlo. ¿Por qué? Porque hay un valor atrás de eso, hay algo bueno. Ahora, el extracto de CO2 supercrítico normalmente es súper viscoso, es difícil de sacar de un tarro, hay que calentarlo y es más difícil. Y por eso se mejoró de cierta manera y aparece un producto como el Hop Flow, que es más usable por cervecerías chiquitas que solamente lo único que hacen es sacarle los beta ácidos, ¿no? Y se vuelve menos viscoso y más usable. Pero ¿qué nos da? Nos permite controlar mucho mejor el amargor, nos da una mejor eficiencia de isomerización. Si ven el gráfico, esto no pasa inmediatamente, pero para herbores a partir de más de 50 minutos más o menos hay una curva donde se cruzan las dos curvas de eficiencia de la isomerización y podemos obtener algunos IBUs más del agregado de extracto o de hop flow en hervor. Ahora, uno de los beneficios que tiene específicamente pensando en cervezas muy lupuladas, que ya le vamos a agregar también además lúpulo en Whirlpool o que le vamos a agregar lúpulo en Dry Hop, es que no tenemos materia verde. Entonces todos esos polifenoles extra que nos podrían llegar a saturar y darnos un gusto más verde y algún que otro harshness puede ser por ahí, lo vamos a bajar el nivel, vamos a tener un trub más bajo, o sea, no vamos a tener que agregar tanto, entonces nos va a permitir tal vez hacer cervezas más lupuladas, usando en hervor, al comienzo del hervor, un extracto de CO2 supercrítico o un producto como el Hop Flow. Mi pregunta ahora a Steve y a Jay también es ¿en qué ven útil el extracto de CO2? ¿Lo usan o no lo usan? ¿Para qué les gusta y para qué no les gusta? Steve? Well, so yeah, we do use hop extract for bittering in two of our beers. I talked about Enjoy By a lot, but yes, Enjoy By does use a hop extract for bitterness, and it is very useful. We have also made a beer called Virtue Ale that used a hop product called Incognito. I think you captured all the points on why to use hop extract perfectly. The only risk we've seen is that if you're using for aroma, the flavor can be a little bit hollow, so it lacks a mid palate. So it's best combined with some pellet hops, and this is also the same with cryo hops. For us, some cryo is okay, but 100% substitution doesn't work as well for our style of beer. But you're absolutely right on the other points. This is the major benefit of using hop extracts is less space and also the reduction in vegetal compounds. Bueno, entonces lo que dice Steve es que usan extracto de amargor especialmente en dos cervezas. Una es Enjoy By, que es una de las más conocidas, y lo usan para amargor ahí, le resulta muy útil. También usaron en una Virtue Ale, ¿right, Steve? En Virtue Ale, que es otra de sus cervezas, que en ese caso usaron otro tipo de extracto que se llama Incógnito. Lo que dice Steve es que cree que en lo que nombré antes, en lo de eficiencia, en menos verde, en menos true y todo eso, capturé los puntos para lo cual a ellos les parece bueno. Lo que sí les parece es que ellos no usarían ni esto ni cryo hops como o lúpulos o lúpulo in pellets, que es lo mismo que cryo hops, ya vamos a hablar, al 100%, que siempre les parece una buena idea para que a la cerveza no le falte como esa plenitud de mitad del paladar y que sea más llena. Es una mezcla entre usar extracto, además de usar los pellets tradicionales. Ellos ven esto una muy buena herramienta
pero siempre combinada con pellets. Jay. Bueno, una cosa que el extracto de CO2 tiene un shelf life muy, muy larga y no toma mucho espacio, entonces es una buena cosa a tener en su cervecería si hay disrupciones de supply. Tienes algo para amargo en sus cervezas, pero hay en IPAs con mucho lúpulo, hay mermas muy altas. Entonces hay muchas cervecerías que hacen IPAs que usan CO2 en parte o en total de su producción para mejorar sus rendimientos y bajar sus mermas. Hay cervezas muy famosas como Pliny the Elder que usa CO2 en parte también con pellets, que es bueno para el sabor, es bueno por la consistencia, es buena en la eficiencia, pero también es buena por el sabor. Y yo tengo una cervecería que usan antes Apollo Pellets por amargo, pero sí hice el cambio por CO2 de Apollo y sus rendimientos están 10% más altos. Y eso es mucho dinero por cada negocio. ¿Y con algún impacto al sabor cuando hicieron ese cambio? ¿Notaron? Bueno, si usan CO2, extracto de CO2 por amargo, pero también luego late hopping con pellets y no hay tanto cambio en el producto final. Bien. May I make one more point on extract? Yeah. I think one more benefit to extract, and it was in the slide, but the tetra hop, the row acids, are very useful for promoting foam. So we have some beers that we produce with very high amounts of citrus, so Tangerine Express and Buenavesa. Buenavesa has a lot of lime oil, and this can affect the foam. If we add 1 to 1.2 IBUs of hexatetra hops to that beer, it improves the head retention, and it's quite a cheap method to help you with your head. It's very inexpensive. I think we've experimented with adding, we haven't done it yet, but about 2 milliliters, I think, per hectoliter. And the hexatetra blend is, I think, about $19 US per liter. So very inexpensive and very, very effective. Perfect. That's a great insight. Lo que cuenta Steve es que otro beneficio que encuentra a través de los extractos, en este caso es otro tipo de extracto que son los que son el hexatetra, o sea, el tetra iso o el hexatetra o el blend de uno con el otro, es que son muy buenos para la retención de espuma. Ellos hacen 2 cervezas que tienen una gran cantidad de cítricos o de aceites de cítricos, por ejemplo, la Tangerine Express, que es el expreso de la mandarina, o la Buenavesa, que tiene bastante aceite de lima. Entonces, lo que dice Steve es que se agregan 1 o 1.2 IBUs, porque en este caso se agrega de una manera, es una manera muy fácil de agregar básicamente alfa-ácidos isomerizados, o IBUs. Mejora la retención de espuma, es fácil y es barato. Es decir, ellos experimentaron con más o menos 2 mililitros por hectalitro y a un costo relativamente muy bajo, porque normalmente, bueno, en Estados Unidos el costo en el resto de Latinoamérica o España puede ser distinto, pero es muy, muy bajo costo comparado con agregar lúpulos, y además tiene el beneficio extra de la espuma, mantener la espuma cuando uno está haciendo adiciones, que como puede ser por aceites, o lo mismo puede llegar a pasar si uno está agregando coco o está agregando cualquier otro adjunto que nos brinde, o chocolate en una stout, o coco en una stout, o lo que sea, que nos brinde mucho
aceite que nos haga bajar esa espuma, le agregamos estos productos y de una manera muy simple, barata y efectiva y natural, porque es parte del lúpulo, tenemos esa retención. Es una buena herramienta para tener también para las sours, por ejemplo. También, o sea, en otro momento que también podemos tener una degradación de espuma y lo podemos usar. Gracias, Steve, por el comentario. De nada. Bueno, entonces, retomando lo de pellets concentrados, básicamente, tenemos básicamente tres tipos de pellets. El pellet T90, que es el que estamos todos familiarizados, que tiene ese nombre porque en principio se decía que mantenía el 90% de la materia vegetal. Después tenemos el pellet T45 y el lupulin pellet, que ya comenté hace un rato. Primero se fabrica el lupulin powder en una extracción en frío, a más o menos menos 30 grados, se separan bien las glándulas de lupulina, y después para el pellet T45 se agrega un poco de materia vegetal por los polifenoles. La materia vegetal va a tener un alto contenido de polifenoles, que si es lo único que estamos usando para lupular, quizás lo necesitamos, depende de qué estemos haciendo después, cuánto lúpulo estemos agregando, si estamos haciendo una lager y no tenemos adiciones tardías o muy bajas de aromáticas y no tenemos dry hop, versus si tenemos dry hop y vamos a traer polifenoles por otro lado. Entonces, la idea de todos estos productos es que limitan la adición de materia vegetal, reducen mermas, porque como sabemos, el lúpulo se hincha y después lo tenemos que sacar, y al sacarlo también, nos guste o no, terminamos sacando cerveza junto con el lúpulo al final. Tienen perfiles similares a los pellets T90, normalmente se recomienda comenzar dosificando en base a el grado de concentración, más o menos para un lupulin pellet sería usando la mitad que para un pellet T90 de lo que nosotros queremos agregar, pero no vamos a tener necesariamente el mismo comportamiento en todas las variedades, entonces ese es un número de referencia como para hacer el primer acercamiento a encontrar el dosaje justo si uno estuviera cambiando una receta de pellets T90 a lupulin pellets, o cryo, que es otra, y lupomax, que son alternativas similares también de pellets concentrados. Ahora, Steve, ¿querés contarnos un poco cómo usan ustedes lupulin pellets, cryo y ese tipo de productos? I think I got most of that. Do you want to share with us how you're using cryo hops and lupulin pellets in your beers? Perfect. Yes. Mostly we use type 90 pellets. It's important to note that type 90 is not, and Jake can speak to this as well, but 90 means 10% of the material removed, but it's really not 10% exactly. So when I trial type 90 versus whole hops, I use the same mass. I don't adjust for this. With cryo, we do the adjustment. We reduce the use by half, and we've done a lot of experimental brews with cryo, and also one large release, Moji, I think it was, with Simcoe cryo. I really think Simcoe is the best cryo. It really doesn't lose anything. It really has all the stone fruit, the peach that you're looking for with Simcoe, and it's a wonderful cryo. I think El Dorado cryo is also very, very good. Well, not cryo, sorry, type 45. Cryo is trademarked, isn't it, Jay? Is someone else? Correct. Type 35. Yeah. Okay. But yeah, we've used these different extracts and also concentrated hop products, and they're very, very good. Again, not suitable for 100% replacement for our process, but definitely wonderful way to emphasize or enhance
Bueno, básicamente lo que nos estaba contando es, diciendo que, por ejemplo, él, en verdad, que supuestamente, como decía yo, los pellets T90 deberían ser 90% del material vegetal, pero en verdad terminan siendo un poquito más. Entonces, que él, si hace un trial con lúpulo en flor y pellets, no hace un ajuste por esta diferencia, mientras que si usa lúpulo in pellets o cryo, sí hace un ajuste, más o menos duplicando digamos, dividiendo la dosis, el dosaje en la mitad, y que normalmente esto le da buenos perfiles similares. Dice que no todos los cryo que han probado les han gustado igual. Dice el Simcoe para él sí retiene las características de fruta de carozo y de durazno que estás buscando, y que el dorado también les gustó, pero que no siempre los pellets concentrados se comportan exactamente igual en ese dosaje del 50%, y que además que además no recomiendo usarlo en como 100% de la adición, que por sus procesos y eso, ellos no lo reemplazan por el 100%, lo usan en parte como parte de la adición. Jake, ¿podés compartir algunas experiencias de tus clientes al respecto? Bueno, muchos están usando pellets concentrados por reducir mermas y mejor rendimientos, con tipo 90 o solo con concentrados, pero puedes tener más aroma o menos mermas o una combinación de los dos. Estás jugando con esas variables. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces ahora pasando a lo que son los productos avanzados diseñados para usar en el Whirlpool, como el aroma extra que contamos hace un rato, o el incognito. También tienen mejor conservación y menor requerimiento de espacio. Ahí se imaginan cómo vienen en frasquitos. Limitan nuevamente la adición de material vegetal, reducen las mermas, adicionan menos polifenoles, o sea, vamos a tener menor extracción de polifenoles, depende de algunos productos, pero en general es el caso, y menor concentración de alfácidos, también va a depender un poco del producto. So, Steve, have you been using aroma extract in your beers? Le estoy preguntando a Steve si ellos usaron este producto en particular en su cerveza. We haven't this year. No major releases, but some small brewpub releases. My colleague Chris Ketchum at our Liberty Station beer, which is a 12 hectoliter system, is a big fan of aroma extracts. Last year we did a collaboration with Mitch Steele that used quite a lot of aroma extract, Amarillo, which was just right. It was very nice. Bueno, dice que en ninguna de sus cervezas de major release, o sea, de los releases grandes de Stone, pero sí en el brewpub que tienen el cervecero de ahí, cuyo nombre se me olvidó, él es muy fanático de los aroma extract y lo usa bastante en los releases que hacen en el brewpub de Stone. Y por otro lado, el año pasado hicieron una colaboración con Mitch Steele, que fue el antiguo head brewer de Stone, antes de Steve, y él es fanático de este producto en particular. Jay, ¿nos puedes compartir un poco de experiencia de tus clientes? Bueno, con aroma extract no hay ácido alfa, entonces puedes usarlo para aroma y no hay riesgo de subir el sabor amargo de nada porque no hay ácido alfa. Y los niveles de aceites son fijos y por eso puede tener una buena consistencia con este uso y no hay mermas y no hay materia vegetal. Buenísimo. Sí, digamos, ayuda a estandarizar un producto de línea. Además de estandarizar un producto de línea, potencialmente lograr un sabor más saturado, ¿no?, de lúpulo, cuando queremos hacer una New England IPA y no pasarnos de materia verde, pero sí queremos darle más sabor, es otra herramienta para tener, de vuelta, como dijimos, como el hop flow o el CO2 extract. Estos son cositas que nos permiten, o los lúpulo in pellets o cryo, que son
básicamente o muy parecidos o casi lo mismo. Es otra cosa que nos permite lograr meter más lúpulo sin lo que a veces son las contras, ¿no? De agregar más lúpulo, agregar más materia verde, ¿no? Más que nada, por eso me parece súper interesante, como una herramienta más. No es que ninguna de estas viene a ser el reemplazo del lúpulo tradicional, sino hay que verlo más como herramientas para tener como cerveceros para lograr lo que queremos. Ujú. Bueno, y por último producto avanzado que vamos a comentar un poquito son los aceites esenciales. Acá una cosa que permite, a diferencia de los otros productos, es la adición en cerveza terminada. Permiten ajustar o lograr un perfil buscado. Acá muchos lo usan, como decía, en cerveza terminada para corregir cuando un lote no está exactamente como se buscó, y entonces se logra buscar el perfil que se buscaba en el tipo de la cerveza. Después solo agregan aceites esenciales, no tenés ácidos alfa, no tenés ácidos beta, no tenés más nada que aceites esenciales del lúpulo. Y normalmente, y Hofsteiner, por ejemplo, y otros productores también, ofrecen dos tipos de productos. Uno es lo que es cuando es un aceite esencial específico de una variedad, o sea, directamente tenemos el aceite esencial que corresponde a la extracción de una variedad en particular, y después también tenemos lo que Hofsteiner llama tipo noble o noble más, noble plus, que es una purificación donde se estandarizó el contenido del linalol. El linalol es uno de los marcadores clásicos del aroma a lúpulo en las cervezas, sobre todo en las lagers tradicionales, y esto es un producto diseñado para el uso en lagers para generar el kettle hop flavor, o sea, el aroma que obtenemos de las adiciones tardías en usando lúpulo en finderboard, digamos. Entonces es un producto diseñado para lograr eso. Steve, have you guys used essential oils directly? Le estoy preguntando a Steve si ellos usaron, aceites esenciales directamente. Go. I actually just came from a tasting where we did two experimental batches with these. So we're still experimenting with them. The pine specific one that I didn't care for, but the citrus one was very, very interesting. So yes, we find them intriguing. Dice que, bueno, que justo viene de una cata de que están haciendo algunos lotes de pruebas con este tipo de productos. Dice que tiene una nota pino un poco distinta, pero que el de Citra, right? Citra, le gustó mucho, y que bueno, que recién están empezando a jugar con este tipo de productos. And Jay, ¿qué hacen tus clientes con el aroma, con los aceites de lúpulo? Bueno, yo tengo cervecerías clientes que usan aceites en la forma más común, como post-fermentación, y es parte de su programa por muchos brands de cerveza con muchas cervezas. Y además hay un nuevo campo por el uso de aceites, que hay cerveceros usando aceites al fin de hervir o a los principios de fermentación, que están buscando la biotransformación de los aceites con la fermentación, con la levadura. Y los resultados no están bien, no sabemos qué está pasando, pero hay mucho interés en esto, pero hay muchos cerveceros que usan aceites en parte de su programa de dry hop o con dry hop. Sí, es algo que se está empezando a ver. Mati, estás en mute. Pequeño detalle. Simplemente para cerrar los productos avanzados y la parte de la presentación y entrar rápidamente en lo que son las preguntas, la idea es pensar que cada uno de estos productos nos agrega algo distinto. Algunos tienen más materia vegetal, otros menos.
uno nos quedamos con los alfa ácidos, otros sacamos los beta. La idea es usarlo como una cortapluma, como MacGyver, como hacía MacGyver, y ver qué necesitamos para cada uso. No es que algo está bien y reemplaza lo otro, depende para qué cerveza. El otro día estábamos discutiendo de este tema o hablando, ¿no? Discutiendo con la gente de Hofsteiner, y Harold, por ejemplo, me mencionó algo que tenía mucho sentido. Yo lo hago cuando estoy hablando de esto, tengo muy la cabeza en este momento en IPAs y cervezas muy lupuladas y muy potentes, pero entonces digo, bueno, puedo usar menos PLC 90 y usar más extracto de CO2 para darle amargor, entonces reduzco la materia verde, uso un poco de aroma extract para también maximizar la saturación de los aceites del lúpulo, los sabores del lúpulo, pero lo mismo, menos verde, entonces puedo tener una cerveza con más sabor a lúpulo y menos verde, y me parece algo bueno. Ahora, un punto que hacía Harold, que está buenísimo, es, ojo que no sirve para todo. Por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, en alguna cerveza lager, a los 3 meses, si uno solamente usa extracto de CO2, puede empezar a perder el llenado de boca que te dan esos polifenoles extra, ¿no? que tenés en el PLT 90. Entonces, lo que sirve para un estilo no necesariamente sirve para otro. Con eso me parece que lo mismo, no todos estos productos, pasamos a la próxima slide, Lean, no todos estos productos sirven para todos los momentos. Algunos se aplican en un momento, otros se aplican en otro, unos para una cosa y otros para otra. Y además hay muchas de estas cosas que son sugerencias y vale la pena probar por uno mismo e ir cambiando. Tal vez por más que algo se sugiera usar para una cosa, uno usarla para otra y ver si no encontramos y descubrimos algo nuevo. Porque lo interesante de hacer cerveza es que es una ciencia en constante evolución y cosas que hace unos años pensábamos que no la deberíamos aplicar, hoy nos damos cuenta que son una muy buena herramienta para lograr algo distinto. Así que con esto cerramos la parte de presentación y abrimos a lo que son las preguntas. ¿Tenemos alguna seleccionada por ahí? Estaba justo mirando y respondiendo algunas que eran generales. Creo que, digamos, un poco lo más, la pregunta que se vio un poco, se repitió varias veces, tiene que ver con los dosajes. Para los dosajes de la mayoría de estos productos, lo que recomendamos, como no podemos entrar en detalle sobre cada uno de los productos, porque no solo están las variantes de Hofsteiner, sino están las variantes de otros proveedores también, recomendamos ir a la documentación técnica de cada uno de los productos. Otras de las preguntas es si se consiguen en Argentina o en otros países. Lean, con respecto a eso, ¿no? Y eso usarlo como un punto de partida, ¿no? Porque, como dijo Steve, para cada aplicación y para cada lúpulo puede llegar a ser distinto. Entonces, normalmente esas recomendaciones del fabricante son más generalizadas y en cada cerveza pueden tener un impacto diferente. Entonces hay que tomarlo como eso, como recomendaciones y potencialmente hacer ensayos, estudios o pruebas piloto, usar por ejemplo el método de dry hopping que usa Stone, es una buena manera de empezar y experimentar. No dejemos de experimentar. No esperemos que alguien nos dé una respuesta mágica que sirva como solución para todo, porque en cada cerveza, en cada aplicación, con cada levadura, con cada malta distinta, la respuesta puede ser diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, simplemente eso les va a dar una primer guía. Bueno, y después otra de las preguntas que apareció bastante es si se consiguen en Argentina, en Uruguay. Sí, hay versiones de estos productos a pequeña escala. Por ejemplo, el Hop Flow está pensado para poder acercar extracto de CO2 a cervecerías más chicas, pero eso hay que hablarlo con sus respectivos proveedores locales en cada lugar, digamos. No es el foco nuestro ahora pasar los detalles de a quienes le pueden comprar. No terminaríamos. Y si no lo tienen, pídanlo. La razón Pídanlo.
Totalmente. tenga es porque la gente no le pide a su homebrew shop o a su distribuidor local, porque si no lo pedimos, no lo van a traer. Es directamente una cosa batada con la otra, ¿no? Totalmente. Bueno, y a ver, estaba mirando a ver si había alguna otra pregunta. Hay una pregunta para Sí. Steve. Ok. Pregunta, cuando hacen las pruebas de dry hop en los botellones, en los carboys, esos, más o menos cuánto tiempo dejan en contacto y cuánto hacen de descanso de acetilo después de eso. ¿Tienen algún procedimiento en particular? Translate. Yeah, I think I got the whole question. It would be Okay. for Cinco Dias at 20 degrees Celsius, and with some agitation, and then we would chill for 2 days at 1 degree Celsius, and then transfer to a keg without filtration. We tried filtering and it was not worth it. But some biofine, some fining agent, perfect. Does that answer the question? Did I get everything? Ya. Sí. Entonces, lo que dice Steve es que el procedimiento son 5 días de contacto, especialmente para esto, ¿no? Esto en estas pruebas. Al estandarizar las pruebas, siempre van a tener el mismo, van a poder tener algo repetible, digamos, y comparable. Entonces, 5 días a 20 grados Celsius con algo de agitación. When you mean some agitation, you mean like manual agitation? Yeah, shake it like a Polaroid picture, right? Like the song. Algo de agitación manual, es decir, agarran los fermentadores y los agitan un poquito y después 2 días de frío a 1 grado, ahí directamente lo transfieren a un barril sin filtrar, probaron filtrar y no les sirvió, no les valió la pena, y le agregan algo de biofine, gelatina o algo así como para ayudar a decantar, lo carbonatan en el barril y listo. Y con eso hacen las catas de este método. Perfect, Bueno, thanks. yeah, thanks, Steve. Y hay otra pregunta para Steve que dice if you can talk a little bit more about the utilization of the tetrahexa blend in the tangerine beer. Si puede explayarse un poco más sobre cómo usaron el blend de tetrahexa en la cerveza tangerine. So, like, in what moment did you do the addition and all that? So we haven't implemented that change. We have only experimented with it, but this would be, it's very important to do this post-fermentation, post-dry hop, because the addition rate is so small that any extra protein material or yeast material can absorb a lot of the hop material. So I think the utilization, excuse me, is about 70%, and it's about typically about 8 IBUs, or 8%. Excuse me, 8%. So I don't know, what would that be? 80,000 IBUs? Is my math right? I'm not sure, but I calculated this one. So if you add it to water or to beer, you'll see it turn a little bit milky, and then small amount of agitation, and it dissolves very, very well in beer. Okay. Bueno, Entonces, normalmente 2 a 4 parts per billion, or part per million, milligram por litro de hexa or tetra, or the blend de hexa or tetra is suficiente para mejorar espuma en cervezas normales, que falta un poco de retención de espuma. Y normalmente no es bueno hacer una dilución con agua, pero hay cervecerías que lo usan. Entonces, bueno, básicamente lo que estaba comentando Steve es que ellos lo usan al final del proceso, una vez que ya hiciste tu dry hop, que ya sacaste la levadura, que todo, o sea, ya directamente sobre la cerveza terminada, y que ellos adicionaban una pequeña cantidad, y que dice que si vos, por ejemplo, lo ves
lo agregás unas gotitas en una cerveza o en agua, vas a ver que se pone como viscoso y lechoso, y después al agitarlo un poco se disuelve bien, que hay que asegurarse de esa disolución, pero que, digamos, básicamente es eso, se usa solamente sobre cerveza terminada, y ellos lo usaban en baja dosis simplemente buscando no aportar más amargor, mínimamente, pero buscando esta retención de espuma. Bueno, vamos con la última pregunta. Esta me Dale. parece más para Jay. Y hablan específicamente del hop flow y más o menos entender cómo es el proceso en el cual se eliminan los beta ácidos para disminuir la viscosidad del extracto de lúpulo. Bueno, después de la extracción del CO2, tenemos ácidos beta, ácidos alfa y todos los aceites juntos en un extracto. Y si vamos a jugar con la pH de esta extracción, podemos hacer una separación de fases, de ácido alfa y los ácidos betas, y puedes hacer esta separación. La parte de arriba es ácido beta y la parte de abajo es ácido alfa, y con eso podemos hacer la separación. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Jay. Thank you, Steve. Gracias a todos los que vinieron y estuvieron presentes en esta sesión. La próxima semana, no la semana que viene, perdón, la próxima sesión, que es en 2 semanas, no el miércoles que viene, sino el otro, vamos a hablar de interacciones entre lúpulo y levadura, biotransformación, el 9 de septiembre, acá en este mismo canal. Así que los esperamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias Sí, a todos. nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.